Profesora, Buenas noches, ¿cómo están? A ver, ¿quiénes están? Ah, está Luis y está George. Buenas noches. ¿qué Muy tal? buenas noches. Bien, Profesora, chicos, tenemos 30 minutos de videoconferencia. Ya ustedes están eh, haciendo sus trabajos ya la parte final y también espero que estén avanzando, ¿no? El trabajo final. sí, Ya, a ver. profesora. Ah, ya, qué bueno, qué bueno. A ver, un minuto para compartirles un material. A ver. Ah, ya. Acá tengo, a ver, acá veo. Ah, ya. Ya. A ver. Sí, profesora, ¿le puedo compartir mi pantalla? Sí. A ver, enseguida te voy a dar Ya. te voy a habilitar. Ujú. A ver, un ratito para habilitar. Oh, oh, un ratito. Ya está listo, Luis. Ya, a ver. A Ya. ver. Mire, por ejemplo, yo tengo dos aumentos de capital. Tengo Ya. estos dos que ya se han, o sea, ya se han elevado a la minuta, los registros públicos, o sea, sí ya forman parte del capital. Por eso que le he puesto Ah, acá. ya. Ahora, Claro. Está Mi, bien. du- mi duda va en lo siguiente. Acá en estos, conceptos, tengo que poner, por ejemplo, lo que se ha deducido acá, la utilidad para trabajadores, la utilidad, el impuesto a la renta, la reserva legal. ¿Va eso acá o va después de esta fecha? Va después, o sea, va después. Entonces acá, por ejemplo, para el año 2022, estos serían mis saldos de 2022 iniciales. Acá iría, por ejemplo, Claro, así La, es, re- la así parte- es. Ah, ya, ya. Entonces Sí, ahí quedaría mi cambio ahí patrimonial. quedaría, ¿sí? ¿Está bien? Ah, ya. Esa era mi duda, profesora, porque estaba viendo videos, tutoriales y se me Claro, complicaba más. Pero ya con, ah, con pero, esto cabe la duda ya. claro, pero qué bueno que has podido revisar y también, ¿no? Esa duda que se te ha presentado,
al despejarla también ya es más claro para ti. Ajá, ya, profesora, muchas gracias. Ujú, ya, muy bien, sí, porque justamente, ¿no? Por el caso que has expuesto, ¿no? Este, se observa, ¿no? De que está puntualmente, ¿no? Los movimientos, como les dije, más que todos esos movimientos son al final, ¿no? Pero también si hay, durante el año, ¿no? De repente aumento de capital o la decisión de los socios o accionistas, ¿no? De repente después de la primera Junta General de Accionistas del año, ¿no? Y entonces ahí se ve, ¿no? El aumento o la disminución, ¿no? Del patrimonio. Ya, muy bien. A ver, ya, un minutito para, este, vamos a revisar rapidito un material que va a ser importante que lo revisemos para que ustedes tomen en cuenta en el desarrollo. A ver, un ratito. Un minutito. A ver, un momentito, por acá está de una vez. Oh, ya, a ver, enseguida. A ver, nosotros estamos en esta parte, ¿no? Ya concluyendo el, eh, el ciclo contable, ¿no? Después que ustedes han hecho, pues, sus registros contables, ¿no? Del diario, pues, ya han estado pasando al mayor y en este punto están hoja de trabajo para el portafolio final, son los estados financieros más, más los ratios, ¿no? Los ratios, más los estados financieros. A ver, estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, el ejemplo lo vemos el viernes, y las notas a los estados financieros. Entonces, cuando dice estados financieros, ya saben los 4 estados financieros, más el complemento que son las notas, más el análisis a esos estados financieros, que es el análisis vertical, horizontal. Menos mal que ese tipo de análisis no es, digamos, para de repente profundizar y demorarse un poco, sino contablemente para colocar los porcentajes y hacer alguna comparación, ¿no? Que nos va a permitir deducir, ¿no? La situación de la empresa y el otro método de análisis financiero, que es de ratios, solamente les pide ratios de liquidez, ¿sí? Y incluso su interpretación, pero ya esa interpretación
ustedes, o sea, se puede hacer breve, ¿no? Digamos breve en lo que sea posible, ¿no? Porque también con lo que ustedes están haciendo, lo que es eh, el análisis vertical y horizontal ya complementa, ¿no? Para hacer el análisis con el ratio de liquidez, ¿ya? A ver, un momentito para poder ver esta parte y no, a ver, antes que no gane la hora. A ver, un ratito. Ya. A ver, acá está. Ya, enseguida les muestro. Ya. Entonces, a ver, el portafolio final, estados financieros, los cuatro. El día viernes vamos a ver el estado de flujo de efectivo. Y entonces ahí serían los cuatro estados financieros más notas a los estados financieros, que es un complemento. No es un estado financiero más, ¿ya? Luego de los estados financieros y las notas, ¿sí? Hacer el análisis vertical, horizontal y análisis de ratio con su interpretación. Entonces, eso abarca el portafolio final. Y entonces, pues, ahora dice notas a los estados financieros, ¿sí? Por ejemplo, hay acá una empresa, filamentos industriales, notas a los estados financieros. Entonces, los estados financieros tienen una forma, como una estructura también, ¿no? Así como tienen los estados financieros, los cuatro estados financieros, las notas también tienen una forma de presentación. Y en esa forma de presentación está la explicación, ¿no? Que siempre se da. Cómo es constituida, ¿no? La empresa y cuál es su actividad económica. Lo que pasa es que cuando vienen los inversionistas o de repente los mismos socios, ¿sí? O el dueño de la empresa o la empresa auditora, ¿sí? Mm, vienen y se tienen que informar, ¿no? De qué se encarga la empresa. ¿Sí? A ver, vienen inversionistas y de qué se encarga la empresa, cómo es constituida, desde qué tiempo, exactamente qué actividad económica realiza. Entonces, los inversionistas, por ejemplo, que no saben nada de la empresa, pero sí tienen un interés, ¿no? Por información que tengan. Entonces, tienen que ver los estados financieros y las notas a los estados financieros que van a complementar, ¿no? Ese
esa información de los estados financieros. Porque, por ejemplo, de los estados financieros nos interesa de repente ver la parte de activos, ¿no? Ver la parte del patrimonio, cómo está constituido su patrimonio, ¿sí? Entonces eso es en cuanto a números, a datos de la situación de la empresa. Pero para completar eso, ¿sí? Entonces están las notas. ¿Y quién le explica a los inversionistas? Suficiente con las notas, ahí está la explicación. Entonces, es por eso que en la forma de presentación de las notas a los estados financieros, por ejemplo, dice Constitución y Actividad Económica, y viene la explicación, ¿sí? Luego, bases de la presentación, o sea, en base a qué se han trabajado esos informes que han sido presentados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En la redacción dice, en la presentación de los estados financieros, la gerencia de la compañía ha cumplido con las normas internacionales de información financiera emitidas, ¿no? O sea, viene la referencia, ¿sí? O sea, viene como en segundo lugar, ¿no? En base a qué se está presentando esos informes, ¿no? En base a que se está cumpliendo, ¿no? Con cumplir las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces viene la explicación. Ya está. Luego, principios y prácticas contables. Incluye la adopción de las NIF y las modificaciones de las normas internacionales de contabilidad. Entonces, en principios y prácticas contables también refuerza, ¿no? Que la información preparada en los estados financieros están en base a están en base a principios y políticas y prácticas contables. O sea, no es que elaboro los estados financieros y ustedes deben de saber y entiéndanlo, ¿no? ¿En base a qué? Usos de estimaciones contables, en qué moneda se está presentando, ¿no? Por ejemplo, los estados financieros se presentan en soles, moneda funcional y de presentación de la compañía, ¿sí? Y todas las transacciones son medidas en la moneda funcional y por el contrario, moneda extranjera es toda aquella distinta a la funcional. Entonces, en primer lugar, pues los estados financieros que son de una empresa, ¿no? Peruana que está cumpliendo con sus, con los principios, como por ejemplo, uno de los principios de contabilidad es presentarlo en moneda común, ¿sí? Si se necesitara más detalle, pues se hace la conversión al tipo de cambio del día. Las transacciones que se hubieran realizado en moneda extranjera, miren, por ejemplo, aparece, ¿no? De dónde se está fijando lo conforme se ha desarrollado la contabilidad y esos informes, porque, por ejemplo, dice, los activos y pasivos en moneda extranjera se registran al tipo de cambio fijado por la Superintendencia de Bancas y Seguros y AFP. En adelante, SBS, o sea, está la explicación completa, ¿no? De repente, pues nosotros, trabajamos en el Perú, vivimos en el Perú, sabemos que, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? Se basa en lo que nos muestra la Superintendencia de Banco y Seguro, pero ese informe no es para nosotros, es para los usuarios de los estados financieros. O sea, si es para nosotros, es obvio, ¿no? Que los estados financieros se presenten en moneda nacional, ¿sí? Pero como esta información
de los estados financieros es para otros, y no solamente de acá del Perú, sino para otras personas, incluso del extranjero, entonces se redacta, ¿no? En qué está basado, ¿no? Cómo se ha basado para hacer la conversión o las transacciones en moneda extranjera. Instrumentos financieros. Se definen como cualquier contrato que origina simultáneamente un activo financiero en una empresa. La explicación, ¿no? La explicación para facilitar, ¿no? El entendimiento y la comprensión de los estados financieros. Acá sí es de una manera larga, ¿no? Pero eso es lo que contiene. Clasificación de activos financieros, ¿no? Si hubiera deterioro de activos financieros, existencias, cómo se evalúan las existencias. Por ejemplo, las existencias se evalúan al costo o al valor neto realizable, el que sea menor. El costo se determina usando el método promedio ponderado, o sea, ahí está la explicación de cómo se ha dado el tratamiento a las existencias e incluso el método usado, ¿no? Para poder controlar y registrar lo que son las existencias. Activos disponibles para la venta. Acá está la explicación, acá a qué se refiere activos disponibles para la venta, si ha habido inversión inmobiliaria, inversiones en asociadas, inmueble, maquinaria y equipo neto de depreciación. Por ejemplo, ¿qué dice? Los inmuebles, maquinarias y equipos se registran al costo, claro, al costo de adquisición, y se presentan neto de la depreciación acumulada. O sea, está explicado. Si es para nosotros, nosotros, ¿no? Sí sabemos, ¿no? De que, claro, la parte de inmueble, maquinaria y equipo se presenta en base eh, a lo que es el costo de inmueble, maquinaria y equipo menos su depreciación. Entonces nos parecería que esta parte está de más, ¿no? Pero como les digo, este informe no es para nosotros los que tenemos conocimientos de contabilidad, sino para los inversionistas que pueden venir de diferentes lugares o socios, ¿no? Que de repente se encuentren en otros lugares, ¿ya? Entonces, a ver, eh, de hecho, hay que analizar la forma, cómo se presenta. Obviamente, ¿no? Que para la aplicación en las empresas que ustedes están eh, trabajando, ¿no? Eh, su muestra, ¿no? Entonces este, tienen que hacerlo, bueno, en forma resumida, en forma precisa, ¿no? Porque también acá no tenemos incluso algunos detalles, ¿no? Como por ejemplo dice, acá está. El costo inicial del inmueble, maquinaria y equipo comprende su precio de compra. Por ejemplo, no tenemos el detalle de los inmuebles, maquinaria y equipo. Tenemos montos en general, ¿no? Entonces dice, la depreciación de un inmueble, maquinaria y equipo se reconocen en los resultados, es calculada utilizando el método de línea recta. ¿Qué métodos se utilizan con las tasas tributarias permitidas? Por ejemplo, rubro, edificios, maquinarias de equipos, ¿no? Acá está los años, ¿no? De vida útil. Entonces, acá está la explicación detallada, ¿no? De cómo es que, qué es lo que tiene la empresa, ¿no? Qué es lo que se ha analizado, ¿sí? Y el método que se ha utilizado para la depreciación. Otros activos, deterioros de activos no financieros, el impuesto a la renta, ¿no? Reconocimiento de costos y gastos, reconocimientos de ingresos por diferencia de cambios, ¿no? Acá está la explicación, por ejemplo, acá lo estoy revisando en forma rápida, pero
lo que ustedes tengan, ¿no? Lo más importante sería, por ejemplo, ¿no? Las diferencias de cambio correspondientes a las justas de partidas monetarias representadas en moneda extranjera que sean favorables para la compañía son reconocidas como un ingreso, ¿no? Entonces está la explicación de cuál ha sido el tratamiento en las diferencias de cambio, ¿no? Y acá habla que cuando son a favor, ¿sí? Reconocimiento del gasto por diferencia de cambio. Acá está la explicación también, ¿no? Entonces, cuando sean desfavorables para la compañía, son reconocidos como un gasto financiero cuando se devenga, ¿no? Entonces está la explicación. Porque estas notas van a complementar, o sea que con las notas prácticamente ahí están todos los detalles, está toda la leyenda de cómo es qué es lo que contienen los estados financieros, qué es lo que se ha utilizado, ¿no? También, si es necesario mostrar saldos y comparaciones, se muestran para detallar. A ver, efectivo y equivalente de efectivo. ¿Qué es lo que hay? Bueno, acá está representado en miles de soles. Las cuentas por cobrar comerciales. Las cuentas por pagar a quienes, ¿no? Y están representadas en miles de soles. Otras cuentas por cobrar. Entonces, en las notas a los estados financieros, ¿no? Se resalta, se compara, se hace ver, ¿no? Para mostrar los resultados y que realmente se conozca más de esos resultados que muestran los estados financieros, ¿sí? Por ejemplo, miren, inmueble, maquinaria y equipo, dice los bienes que hay, su depreciación y neto, ¿no? En cambio, en el estado financiero, en el estado de situación financiera, ¿qué vemos? Vemos cuánto es acumulado todo, inmueble, maquinaria y equipo, menos la depreciación. Pero en el estado de situación financiera no conocemos, no conocemos cuánto es, qué bienes son y a cuánto se ha depreciado cada uno, ¿no? Entonces, acá está incluso detallado, ¿sí? Y también incluso se detalla los bienes más, a ver, supongamos que es una empresa grande y tiene pues muchos activos fijos y muchos bienes, ¿no? Entonces, pues, de lo más significativo se presenta, ¿no? El resto no es que no tenga importancia, pero como muestra, ¿no? De lo más importante, ¿no? Se tiene que aplicar, ¿no? Para que sea entendible, ¿no? De los pequeños saldos, ¿no? Incluso no sería muy relevante, ¿no? Detallar si es que fuera el caso, ¿no? Entonces, lo principal sí está mostrado ahí cuando sea, por ejemplo, pues un detalle de bienes, pues, ¿no? En cantidades significativas, pero entonces lo más resaltante se presenta. Activos intangibles, ¿no? El saldo del 31 de diciembre corresponde al pago del 100% de la adquisición e implementación de la licencia del uso de software SAP que será amortizado en un plazo de 10 años. Acá está, ¿no? Por ejemplo, en la parte de activos intangibles está un monto, ¿no? Pero ¿a qué corresponde? Sí, de repente, pues es una marca, una patente, ¿no? Pero acá se refiere a lo que es la compra de un software, ¿ya? Entonces, acá está lo que corresponde al capital, la reserva legal, dice, la Ley General de Sociedades establece
que no menos del 10% de la utilidad distribuible de cada ejercicio, deducido el impuesto a la renta, debe ser destinado a la reserva legal hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte. Esto lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto y fíjense que en las notas está explicado también, ¿no? Y en lenguaje que es entendible. El exceso de dicho límite no tiene condición de reserva. Esta reserva se destina a compensar pérdidas de ejercicios futuros en ausencia de utilidades o reservas de libre disposición. En este último caso, la reserva legal debe ser repuesta, ¿no? Entonces acá está la explicación de cómo o sea, por qué es el 10% de la reserva, cómo se calcula y aclarando que es hasta un monto mínimo, ¿no? Y para qué se va a utilizar esa reserva legal según la ley de sociedades, dice, ¿no? Según la ley de sociedades. Entonces, incluso especifica que esta reserva le pertenece a compensar pérdidas de futuros, de ejercicios futuros. El régimen tributario en el cual, ¿no?, se encuentra la utilidad por acción, sí, ¿no? Allí hay un cuadro, ¿no?, comparativo, listo. Entonces, fíjense que este modelo, ¿no?, de notas a los estados financieros, pues incluso hay términos que se detallan, ¿no?, que se aclaran, que se muestran, para que sean comprensibles, se muestra saldos, se muestra cantidades, ¿no? Y también, pues, tiene esta forma, ¿no?, de incluso explicar cómo está constituida la empresa y cuál es su actividad económica, ¿no? Como les dije, ¿no? Ya nosotros sabemos, ¿no?, a qué se dedica, es como que esto fuera obvio, ¿no? Pero esta información, los estados financieros, no es para, de repente, el personal, ¿no? Sino es para la gerencia, para los accionistas, de repente se encuentran en otros lugares, en otros países interesados, inversionistas, etcétera. Entonces, con las notas, prácticamente, acá está aclarado todo, ¿no? Incluso sobre qué base se han elaborado los estados financieros, ¿sí? Entonces, dice incluso, ¿no?, la información contenida en los estados financieros es responsabilidad. Miren, aclara esta parte importante. La información contenida en los estados financieros es responsabilidad de la gerencia, de la compañía. O sea, lo que a veces tenemos nosotros que ver, ¿no? El que el resultado de la empresa sea pérdida, no es responsabilidad del contador, sino de la gerencia que ha tomado las decisiones, ¿sí? Nosotros mostramos los resultados de la empresa, pero ellos son los que han tomado las decisiones, lo han administrado, ¿no? Han administrado la empresa, han tomado las decisiones. Entonces, acá dice, ¿no?, la información contenida, aclara de antemano, en los estados financieros es de responsabilidad de la gerencia, de la compañía, que manifiestan expresamente que su preparación se ha aplicado todos los principios y criterios incluidos en las normas internacionales de información financiera emitidas por el GIAS. ¿Sí? Entonces, esto se lo voy a compartir y, bueno, en algún tiempito lo van mirando y van viendo cómo de repente, pues, ¿no?, ir armando, ¿no?, su notas a los estados financieros con lo más relevante, con lo más resaltante, tal como se presenta. O sea que una nota a los estados financieros no se trata de cantidad de páginas, ¿no?, de las que sean necesarias, ¿sí?, para explicar, ¿no?, lo que ha acontecido en la empresa, ¿no?, y en qué se está basando toda la información y todo el proceso en el cual se ha obtenido un resultado favorable o no.
¿ya? Bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar. Nosotros nos vemos el día viernes, que vamos a desarrollar la parte de, vamos a desarrollar de estado de flujo de efectivo, ¿ya? Para que ustedes puedan ir armando de repente, pues, alguna de esas, ya vayan avanzando, ¿no? Porque si bien es cierto, el tiempo, ¿no? Se acerca, pero tenemos que avanzar, porque si no, también a última hora, ¿no? Bueno, para todo el trabajo que han tenido durante el ciclo, pues ya está cerca para concluirlo, ¿sí? Y también, pues, ¿no? Esperando buenos resultados por ese esfuerzo. Bien, chicos, yo tengo clase a las 9 en punto. Ya me despido. Chao, chicos. Sara, hasta Gracias por luego. su Hasta participación. luego. Y van avanzando, por favor. Terminamos antes, pero el que terminemos antes también nos va a dar un espacio, ¿no? Para ya, bueno, que descansen del trabajo que les ha dado el curso. Chao, chicos. Gracias. Nos vemos. Ya, Miss. Nos vemos, Miss. Muchas gracias. Chao.